Hola a todos, mi nombre es Emilio Morles y aquí estoy con una persona muy especial. La conocimos en la comunidad de Bitcoin, especialmente en la última reunión en El Salvador del Adopting Bitcoin. Bueno, voy a dejar que él mismo se presente. Adelante. Muchas gracias por invitarme, Emilio. Estoy súper encantado de estar aquí. Gracias. Pues siempre me cuesta responder a quién soy en general, porque eso me cuesta parecido a responder qué es Bitcoin en cuestión de segundos. Pero básicamente Adrián Bernabeu es como me llaman, Okay. como me llamo, como me llamaron mis padres, ¿no? Okay. Obviamente. Y soy una persona muy curiosa. Eso pues me ha llevado inevitablemente a querer responder preguntas de qué nos rodea. Y una de las mayores preguntas que me interesó fue qué es el dinero. Y eso me llevó a Bitcoin. Ese es el resumen más rápido que puedo hacer y a partir de aquí, Okay. a donde tú quieras, vamos. Sí, bueno, la primera pregunta lógica sería, ¿cómo llegaste a Bitcoin? Pues hay gente que lo malinterpreta cuando lo cuento, pero básicamente yo lo conocí a través de la Deep Web, Okay. no porque hiciera nada ilegal, sino porque tenía muchísima curiosidad por temas relacionados con Internet. Okay. Y igual que hubo gente que nació, como se dice, con un pan bajo el brazo, yo he nacido con un ordenador bajo el brazo, siempre he estado relacionado, gracias a mi padre, Okay. por todo lo que tiene que ver con la informática, con el mundo digital, trasteando con ordenadores y pues eso también me ha llevado a hacer, por ejemplo, bromas sobre hacking a mis amigos y ese tipo de cosas. Y por casualidad me enteré de que había un lugar donde vendían troyanos para hacer, pues en este caso era para robarle la contraseña a mi hermano y ese tipo de cosas. Entonces, pues en la Deep Web se vendía y ponía que se vendía únicamente a través de Bitcoin. Yo no tenía ni idea de lo que era eso y pensaba que sería como una ficha que simplemente se utilizaba en la Deep Web. Entonces, Okay. en ese momento, pues compré Bitcoin, estaría a 230 y algo dólares, pero simplemente compré para poder gastarlo ahí, usarlo ahí, porque siempre cuando lo explico es como tú cuando vas nosotros le llamamos en español los coches de choque, con las fichas, estos Okay. coches, o un casino, por ejemplo, las fichas del Los casino. tokens. Tú, claro, compras unos tokens en un lugar y no se te ocurre llevártelos del casino para guardar. Entonces, para mí fue la misma sensación. Y unos años más tarde, como un año y medio, 2 años más tarde, en una de las cientos de miles de conferencias a las que iba, se habló de esa cosa que se llamaba Bitcoin y dije, pero si esto es lo mismo que conocía de la Deep Web, y resulta que en ese momento estaba a 1.600 o algo así. Y claro, yo no entendía por qué había cambiado tanto de precio y ahí es cuando empecé a investigar. Pensaste, wow, lo hubiese dejado guardadito para mi beneficio, pero... Sí, al principio simplemente quise responder a la pregunta de cuál era la variación de ese precio. O sea, claro, ni siquiera pensé, me podría haber hecho rico, claro, no estaba tampoco en ese momento de vida. Pero primero quise responder preguntas y luego ya empezaron estrategias. Está bien, muy bien. Actualmente, ¿cómo ves el uso de Bitcoin en donde tú vives y a los lugares donde has ido? ¿La adopción como tal o qué exactamente? Sí, la adopción. ¿Cómo ves en los lugares que has visitado o en donde vives? Estamos en un momento súper incipiente, o sea, me gusta mucho ver Bitcoin como la vida de un ser humano, ¿no? Como, al final es un sistema, Bitcoin es un sistema, incluso diríamos que es un ser vivo digital. Okay. Y en ese sentido, Bitcoin tiene ahora mismo casi 15 años, entonces es un adolescente. Un adolescente aún no sabe hacia dónde va o qué quiere ser de mayor, no sabe qué es, no sabe a qué se quiere dedicar, entonces aún está por explorar. Por eso hay esas discusiones, por eso hay esos debates sobre si es medio de cambio generalizado, o sea, si es reserva de depósito de valor, si no es unidad de cuenta, no sé qué, que siempre hay esos debates porque, claro, ni siquiera podemos denominar, conociendo lo antiguo a lo nuevo, y luego lo nuevo que tenemos ahora mismo está por descubrir. Entonces, él mismo como ser vivo digital no sabe qué es lo que quiere ser o no ha encontrado aún su hueco en el mundo y estamos en ese camino. Entonces, la adopción es
mínima y yo creo que seguiremos así durante unos cuantos años. Obviamente, cada uno de estos halvings, que estamos a punto de vivir otro, y esos bull runs que vemos, yo antes lo veía como algo malo, porque se critica mucho el hecho de que no, la gente solo entra por el precio, etcétera, pero realmente hay que tener en cuenta de que Bitcoin no tiene un departamento de marketing. Entonces, su publicidad es el precio, entre comillas. Entonces, que hayan estos bull runs es el pago que hace Bitcoin para publicitarse, y es la forma en la que la gente, habrá algunos que lo adopten más, otros menos, unos que no le hagan caso, otros que a partir del precio empiezan a investigar, como me pasó a mí. Entonces, bueno, hace un barrido a través de ese anuncio del precio, y luego estamos nosotros, que a mí me gusta también bromear con que yo soy full-time job del departamento de marketing de Bitcoin, porque esto al final, como no tiene empleados, somos nosotros quienes al final hacemos esa labor de conocimiento. Y ese trabajo, ¿cómo lo haces si no hay nadie detrás de Bitcoin? ¿Le dedicas tiempo, sacas dinero de tu bolsillo? ¿Cómo le haces con eso? Pues he pasado por todas las fases, pero la primera fue en 2017, creé una empresa que se llamaba, me da un poquito de vergüenza, pero se llamaba Crypto Invest. Tranquilo, todos hemos pasado por eso, por la Gracias. Claro. Gracias, Emilio. No te preocupes. Pues creamos una comunidad educativa y enseñábamos a quien quisiera aprender sobre esa cuestión. Y era una empresa real en España, una SL, que al final, pues por temas de socios y por muchas cuestiones, pues acabó muriendo, y de ahí pues he pasado por todo tipo de charlas como las que estamos aquí, ¿no? Pues como speaker en diferentes eventos en varias partes del mundo, en universidades, por internet también, pues dar clases, webinars, ese tipo de cuestiones. Cada vez que puedo hago mi labor tanto educativa, formativa, pagada y gratuita, dependiendo de las circunstancias, y también pues a través de asesorías, consultorías y ese tipo de cuestiones. Genial. Ya que hablaste de este tema y que has pasado por las criptomonedas, como hemos pasado muchos de los bitcoiners, ¿pudieras explicarle un poco a las personas que todavía no saben esa diferencia que hay entre Bitcoin y las demás criptomonedas? Así sea algo resumido. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, Saylor lo explica con un cuadrante, que os invito a verlo. Básicamente separa Bitcoin por las utilidades, lo separa a través de las utilidades. Okay. Yo directamente diría que ni siquiera son una competitividad entre criptos, porque Bitcoin no compite desde mi perspectiva con otras criptos. Las otras criptos simplemente han copiado una ficha, o mejor dicho, una pieza de lo que es Bitcoin, pero en realidad, desde mi perspectiva, Bitcoin compite contra todo lo que es un depósito de valor, es decir, compite contra los bonos, contra el real estate, contra la bolsa, que también se utiliza en realidad como un refugio de valor, contra el oro. Esos son realmente los competidores de Bitcoin como tal. Las otras criptomonedas es que ni siquiera compiten, porque no juegan al mismo juego. Primero, porque no tienen el mismo objetivo de Bitcoin, sino que tratan de ser una tecnología que quiere soportar aplicaciones descentralizadas que luego no van a ningún lado, porque ni son descentralizadas ni tampoco son al final resistentes a la censura, porque están, pues eso, sin estar descentralizadas no puede ser resistente a la censura. Claro. Y entonces no pueden competir con Bitcoin en ese sentido. Por eso creo que hay una gran confusión generalizada respecto a unir Bitcoin a las demás criptomonedas, además de que uno de los puntos centrales no es solo la descentralización en sí tecnológica, que mucha gente cree que la competición está en la parte tecnológica, en la innovación tecnológica, y no es solo eso, sino que a nivel físico en el mundo, siempre que tengas una cabeza una cabeza que puede ser atacada, ya sea una persona física o jurídica, una asociación, una empresa, lo que sea, tú puedes encarcelar, puedes encerrar, puedes censurar a esa empresa o a esa persona, o acusarla de
no sé, de repente es un violador, de repente Vitalik Buterin es un violador, o de repente Vitalik Buterin muere, o Vitalik Buterin tiene una opinión y esa opinión es demasiado fuerte para ignorarla. Entonces, ese matiz... Para los que no saben, Vitalik Buterin está con otra criptomoneda llamada Ethereum, ¿okay? Viene siendo la segunda criptomoneda en valor, en capitalización del mercado. Perdón, Emilio, ¿no? Sí, muy buena aclaración. Entonces, en este caso, pues Satoshi Nakamoto, que es el supuesto creador de Bitcoin, no puede ser atacable, no puede ser encarcelable, no puede ser no le pueden hacer nada y por lo tanto en ese momento ya también hay de nuevo otra fuerza descentralizadora en este caso y que crea más robustez al final a esa red. Bueno, Adrián, muy interesante tu punto de vista, tu explicación sobre esto. Espero que las personas te hayan entendido. Igual invito que sigan aprendiendo un poco más sobre Bitcoin, porque tú debes saber que no es nada fácil aprender sobre Bitcoin. Muchas capas. Prácticamente nadie de los que yo conozco conoce todo sobre Bitcoin. No sé si tú... No, yo sigo pensando que por mucho que aprendas es prácticamente imposible, porque es que son tantas ramas que son tan profundas en sí mismo. O sea, tienes desde lo primero que se viene a la mente, que es lo tecnológico, pero luego tenemos filosofía, matemáticas, criptografía, sociología, economía, finanzas, teoría de juegos. Hay tantas ramas que por cada una de ellas puedes profundizar muchísimo. Es imposible que alguien conozca de todo. Claro. Vi en la presentación tuya en el Adopting Bitcoin que estás hablando de la era del bitcoinismo. Estás haciendo un trabajo, un libro sobre eso. ¿Puedes hablarnos un poco de lo que quieres mostrar ahí o lo que quieres educar a las personas en cuanto a tu trabajo? O sea, mi idea era, primero, marcar el concepto de bitcoinismo como un hito histórico y dejar marcado en la historia que este momento histórico desde el nacimiento de Bitcoin tiene por nombre bitcoinismo, y eso lo argumento en una especie de tesis que está basada en el libro, en el mismo libro con el mismo nombre, Bitcoinismo, y en este libro básicamente hace un recorrido sobre los argumentos y las razones por las que, en base a la historia, ahora mismo, desde 2009 que empieza a funcionar Bitcoin, Bitcoin es la primera propiedad privada de toda la historia que hemos tenido. Hasta ahora solamente hemos tenido usufructos, que básicamente, para quien no lo entienda o no lo conozca, un usufructo es un derecho de uso. Yo no sabía esa palabra. Pues legalmente el usufructo, o sea, a nivel abogacía, en nivel por ley, esa palabra se utiliza para definir el hecho del derecho de uso, pero no el derecho de propiedad. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar en una vivienda con usufructo, entonces esa vivienda, tú tienes el derecho de uso de esa vivienda, pero no eres el propietario de esa vivienda. El propietario de esa vivienda pues por ejemplo, sería yo, y tú tienes el usufructo, entonces pues tú vives allí, pero soy yo el propietario. Entonces, desde mi argumento, todo lo que tenemos, todas las propiedades que supuestamente, y digo tenemos entre comillas porque cuando es un usufructo en realidad no lo tienes, sí que lo usas, pero no es propiedad privada, real, soberana. Y tanto si son inmuebles como el ejemplo que acabamos de poner, no es tanto porque la propiedad sea mía y tú lo uses, sino porque siempre está expensa a que un registro de la propiedad al final está en base a un estado, que ese gobierno puede en cualquier momento expropiarlo. De hecho, incluso como matiz, el real estate viene de la palabra de que en Inglaterra es la realeza quien tiene, es la real, claro. Todas las propiedades inmobiliarias son de la realeza en realidad. Nosotros, o sea, los ciudadanos ingleses tienen el usufructo de todas las propiedades, pero es la realeza quien tiene la propiedad real. De ahí viene la palabra real estate. Entonces, al final nosotros no somos los propietarios. Por ejemplo, hay gente que diría, no, el oro, si yo tengo el oro es mío. Ya, pues hay un ejemplo muy claro en la historia. Roosevelt, con la orden ejecutiva de 6102, lo que hizo fue confiscar el oro de todos
los ciudadanos, y si no lo hacías, ibas a la cárcel. Entonces, al final hay un montón de cuestiones, tanto históricas como legales, como circunstanciales, que nos hacen que no tengamos propiedad privada real. Y por primera vez en la historia, y eso es lo que argumento, y trato de decirlo lo más rápido posible pues que por primera vez tenemos Bitcoin, que Bitcoin sí es 100% soberano, es tuyo si tú sabes que tienes tu clave privada y que lo estás autocustodiando, porque seguramente quienes veáis a Emilio probablemente entendáis la diferencia entre la autocustodia y el ceder la custodia en un exchange o en una casa de cambio. Entonces, cuando tú eres propietario de tu propio Bitcoin, es imposible, es realmente inconfiscable, incluso, y perdona que me alargue demasiado, incluso a través de la fuerza, porque, claro, si yo trato, Emilio, de robarte tu Bitcoin, al final, una clave privada puede ser memorizable. Claro. Entonces, si tú has memorizado tu clave privada, solo a través de tu propia voluntad puedes cederme las claves privadas. Incluso a través de la muerte, si yo tratara de matarte, no accedería a los bitcoins. En cambio, si tú tienes cualquier propiedad, algo físico, y yo te mato, sí que puedo quitártelo. Claro. Pero una idea, solo tú en última instancia eres quien decide ceder esa información. O sea que es... Qué genial. Nunca había pasado eso en la historia de la humanidad. Exacto. Y por eso cambia un hito en la historia, porque por primera vez tenemos propiedad privada real soberana, y eso tiene un nombre que se llama bitcoinismo en este caso. A mí me parece que es muy lógico lo que explicas, o sea, diste en el clavo ahí. ¿Ese libro va a salir pronto o...? Es un trabajo muy laborioso, mucho más de lo que yo imaginaba, claro. Y no como la gente piensa en el hecho de escribirlo. Escribirlo ya es de por sí un trabajo laborioso, pero cuando quieres hacer algo realmente serio, como es mi caso, que me lo tomo de forma lo más profesional y sólida posible, pues he tenido que contar con editoriales también profesionales, y eso conlleva un trabajo de revisión, reedición, impresión, distribución por todo el mundo, pues... ¿Podemos esperar para el año que viene? O efectivamente, en 2024 estará 100%, espero que incluso podamos volver a hablar, a vernos. Y... Una vez que salga, claro que sí, voy a leerlo, a revisarlo y hacer otras preguntas también. De hecho, voy a necesitar personas como tú, que tienes mucha experiencia y mucho conocimiento, para, si te apetece, preleerlo antes de que salga a mercado, para poder reeditarlo e incluso ver esos matices que a lo mejor, oye Adrián, aquí yo creo que, no tanto por ortografía, eso ya lo hace la edición, sino por matices a nivel pues coherentes, ¿no?, del mensaje. Genial, genial. Última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo ves el uso futuro de Bitcoin a nivel global? Siempre es muy complicado especular, muy complicado en este sentido, porque a los humanos nos cuesta mucho construir en base a lo que ya tenemos. O sea, en base a lo que ya tenemos siempre estamos errados respecto a lo que será, porque siempre nos faltan piezas que descubrir. Y claro, me recuerda muchas veces a la historia que decía Henry Ford, el de los coches, que decía, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitan, me hubieran dicho que necesitaban unos caballos más rápidos, no me hubieran dicho que necesitaban un coche. Entonces, claro, cuando nosotros imaginamos, normalmente, claro, queremos un caballo más rápido, no estamos pensando en el coche. Que ¿cómo será Bitcoin? Todo depende de cuánto plazo de tiempo hablemos, ¿no? De aquí a corto plazo, desde mi perspectiva, no será unificado, sino que va a ir... Bitcoin tiene muchas soluciones para muchas tipologías de problemas en el mundo. Entonces, va a ser local el tipo de uso y el tipo de adopción. No es lo mismo lo que estamos viviendo aquí en El Salvador que lo que yo vivo en Europa, o lo que vemos en Estados Unidos, o lo que vemos en África. Son diferentes casuísticas sociológicas, geográficas, geopolíticas, y eso irá mutando dependiendo de cada localidad hasta que vayamos globalizando de alguna forma, eliminando esas fronteras y se vaya unificando la utilidad y la forma de ver Bitcoin como tal. Pero lo que sí tengo claro es que habrá países que lo rechacen, habrá países que lo adopten y
Y de la misma forma, igual que hablo de países, hablo de personas, personas que lo rechacen y personas que lo adopten, y aquellos que lo rechacen, tanto países como personas, desgraciadamente van a sufrir. Y van a sufrir, me refiero a sufrir literalmente problemas graves como hambre, como todo lo que nos imaginamos de la pirámide de Maslow, la parte más baja de sufrir de verdad. Entonces, ahí entramos también nosotros, de poder pues que más gente nos pueda ver y que ellos mismos verifiquen, ¿no? No hace falta que nos crea, claro, sino que verifiquen y que puedan tomar acción lo antes posible para empezar a adaptarse, porque de la misma forma que no tiene sentido rechazar Internet, no va a quedar otra. O sea, yo no concibo un negocio sin estar en Internet. No digo ser 100% digital, sino que necesita tener una mínima exposición en Internet. Si no, le va a ser muy difícil. Es como nadar a contracorriente. Claro. No tiene sentido nadar a contracorriente. ¿Por qué no vamos a corriente, ¿no? Entonces, en este sentido, no tener Bitcoin es nadar a contracorriente, sin motor, en tu barca. Es tener que... O sea, ahora tienes un barco que es un salvavidas, que es Bitcoin, y tardarás más o menos en subir, y si no subirás, o sea, si no subes, probablemente te ahogues. Es la dura... O sea, no es porque yo quiera que pase esto, yo no quiero que pase esto, sino que inevitablemente va a pasar. Claro, es lo que está pasando. Entonces, bueno, somos de Venezuela, vemos lo que está pasando en Argentina. En muchos países ya está pasando lo que dice que va a pasar en el futuro, y se va a seguir esparciendo. Ya depende de las personas y de los países de, bueno, dar su paso adelante y ser críticos, investigar sobre un poco más sobre Bitcoin. Y bueno, de verdad que me fascina todo lo que dijiste. Espero que las personas, si hay algún lugar en donde te puedan seguir para seguir tu trabajo, o directamente como persona, o sea, ¿dónde pueden encontrarte? En realidad es muy sencillo, con poner mi nombre en casi cualquier red social, Adrián Bernabeu en cualquier red social, incluso en Google o en cualquier lugar, van a encontrar todo tipo de cuestiones que suelo hacer habitualmente. Pero si quieren estar actualizados con el tema del libro, bitcoinismo.com, y ahí voy escribiendo de vez en cuando, incluso antes de que esté distribuido por todos los países el libro y todo esto, pueden empezar a leer cosas sobre esto. Y además ahora también estoy haciendo un podcast que se llama con el mismo nombre, Bitcoinismo. O sea que pueden encontrarme Adrián Bernabeu o Bitcoinismo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Emilio. Gracias a ti por te deseo lo mejor para tu libro y para tu futuro. Y bueno, eso fue todo por esta edición. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.